El primer ponente que va a hablar es Jaime Izquierdo Ballina, que es licenciado en Ciencias Geológicas. Desde 1983 trabajó como empleado público en temáticas relacionadas con el medio ambiente, medio rural, ecología aplicada y desarrollo territorial y en administraciones de ámbito local, autonómico y estatal. Desde 2019 y hasta su jubilación, en agosto de 2023, ocupó el cargo de comisionado para el reto demográfico del Gobierno del Principado de Asturias. Es ensayista, articulista, conferenciante habitual y autor de varios libros. Ayer presentó en La Laguna el último libro suyo. Preferentemente ensayos sobre temáticas rurales y de desarrollo territorial en entornos con dificultades estructurales. Ha sido distinguido con diversos premios y reconocimientos como el Premio Fundación César Manrique a Proyectos Ambientales Alternativos, Lanzarote 2003, o el más reciente, el Premio de la Fundación Eduardo Pondal por sus trabajos, investigaciones y propuestas a favor de la rehabilitación de la aldea y la actualización de la cultura campesina. En la actualidad es miembro de la Cátedra Cultural Pedro Molina de Estudios Campesinos de la Universidad de La Laguna, Tenerife. Cuando quiera, Juan Jaime. Buenas tardes. Está bien la corrección que acaba de hacer Araceli, que dice que soy licenciado en Ciencias Geológicas, a pesar de que el programa mienta y diga que soy geólogo. Yo soy geólogo al modo que el Gran Wyoming es médico. Es decir, no se ponga en manos del Gran Wyoming ni me pregunten a mí nada de geología. Castelao, el intelectual gallego, decía: yo me hice médico por amor a mi padre y dejé la medicina por amor a la humanidad, ¿no? En parte a mí me pasó lo mismo, ¿no? Es decir, a mí no me había llamado la vocación al mundo de la geología. Bueno, pongo esta primera diapositiva, que es la apertura. Es una foto de los magos en el mentidero de Arure, en La Gomera. Una tarde con estos señores, hablando de su mundo, debería ser equivalente a un máster en sentido común de cualquier universidad, ¿no? Estos son los verdaderos portadores de algo que nos preocupa mucho, que es el conocimiento que acumuló la humanidad durante 10.000 años, ¿no? Y ese conocimiento es el que hemos despreciado. Por eso no nos salen las cuentas en las medianías y no nos salen las cuentas en el mundo de los campesinos, ¿no? Yo voy a tratar estos 4 temas en los 18 minutos que me quedan, que son las relaciones campo-ciudad a lo largo de la historia, el actual contexto general en el que estamos, que es de ruptura de relaciones entre el campo y la ciudad, de amnesias, de transiciones y amenazas globales. Después haré una propuesta atrevida y tentativa sobre Tenerife, pero como está Fernando Sabaté entre nosotros y seguramente muchos de ustedes tienen más conocimiento geográfico y territorial que yo, sean benévolos con lo que yo voy a decir en este caso. Pero creo que hay que diseñar nuevas agriculturas para el fomento de la autonomía alimentaria, la gestión de los agroecosistemas históricos y la seguridad territorial de la isla, ¿no? Y por último, un apunte final. Bueno, esto explica en un gráfico y en pocos segundos lo que ocurre en la evolución de la ciudad contra el campo, que se materializa en la parte final de la historia de la ciudad a partir de la ciudad industrial. Las ciudades surgen como consecuencia de una implosión de las aldeas. Las aldeas deciden tener un lugar central de relación. Esa primera ciudad es, por tanto, una ciudad sagrada de relación con el cosmos, evoluciona con nuevas funciones, con la ciudad política, aparece la ciudad comercial y esas funciones de la ciudad siguen estando en la ciudad, no se abandonan, ¿no? La función sagrada sigue ocupando un espacio central en la ciudad. A partir del cambio de la ciudad comercial a la ciudad industrial se produce un fenómeno que es la inflexión del rural al urbano. Empezamos a ser más urbanos que rurales y, por último, después de la ciudad industrial aparece esa megalópolis deshumanizada, es decir, ya no hay seres humanos ahí, ya no hay seres humanos en el sentido de la gente, de los seres del humus de la tierra, que es endomorfa y virtual. Pero todo esto, los 10.000 años de cultura, de manejo del territorio, no los estamos considerando. Los 200 años de industria son los que nos marcan y, sobre todo, los últimos 40 años, la aparición de Internet, que nos lleva a esta situación anómala
en el que abandonamos la inteligencia natural y nos queremos fiar de la inteligencia artificial, ¿no? Así que, como veréis, al explotar la ciudad, lo que manda son fragmentos urbanos para el campo. No tenemos aldeas, tenemos trozos de ciudad como consecuencia de la explosión. Los comportamientos en la aldea son ya bastante urbanos. Uno abre la nevera en una aldea y se encuentra la misma alimentación que en Santa Cruz, en muchos casos, ¿no? Yo hice una aproximación, y ayer se lo dije a Fernando, de cómo había sido este fenómeno en el caso de Tenerife. Desde luego hay unos asentamientos aborígenes que no sé si llegan a crear ciudad, no sé si llegan a tener un espacio central de relación de esas características, pero el cambio radical aparece a partir de la colonización europea del siglo XIII, y a partir de ese momento sí, ya aparece la ciudad y aparecen los elementos alrededor, los asentamientos de colonos peninsulares alrededor de las ciudades, los medianeros. Aparece la ciudad industrial también, la secuencia sigue habiendo una ciudad, y sobre todo ahora lo que tenemos es una ciudad isla turística que explota también, y al explotar pues tenemos alrededor de esos asentamientos turísticos o de esa percepción turística de la isla, explotaciones agrarias intensivas, explotaciones agrarias ecológicas, iniciativas muy interesantes, asentamientos de los descendientes de los colonos peninsulares, los señores que estaban sentados en la tertulia de Arure, y esto lo que tenemos, ¿no? Y fragmentos urbanos en el medio rural. Esta es un poco la situación de la isla, que luego a lo mejor en el debate tenemos ocasión de plantearlo o de discutirlo, ¿no? Análisis rápido también, cómo fueron las relaciones entre el campo y la ciudad. Esta es la relación del origen, desde el origen neolítico hasta los años 60, por tanto, larguísima, en el que alrededor de las ciudades hay unos satélites de pequeñas unidades de producción organizadas en hábitat disperso o concentradas en aldea que suministran a la ciudad. Y la ciudad suministra aquello que no tiene el campo, las tiendas de ultramarinos y coloniales, con nombres muy evocadores, que vienen del resto del mundo. Y el campo funciona en términos de reciclaje e insumos locales. El campo ya era sostenible de siempre. La sostenibilidad la habían inventado los campesinos porque si no, no hubieran funcionado en su economía, ¿no? Por lo tanto, muchos de los conceptos que se manejan ahora como aspiración de las sociedades modernas los manejaban perfectamente las sociedades campesinas. Y este era el tipo de paisajes que generaban. Paisajes muy diversos. Este en concreto es el de San Esteban de Cuñava, a partir de lo que los antropólogos llaman la relación entre lo manso y lo bravo. Cómo desde la aldea hacia arriba van apareciendo diferentes capas de manejo y diferentes agroecosistemas, ¿no? Esto ocurrió también en las islas. Se generaban, en función de los territorios y las posibilidades, ordenamientos muy lógicos, las gavias de Fuerteventura o los enarenados de Lanzarote. Aparece la revolución industrial, el campo se intensifica como nunca y lo que no se intensifica se abandona. Y como veis, ya no hay relación con la ciudad. El campo que se intensifica alimenta una industria agraria y luego compramos en el supermercado. Ya no está la ciudad, ya no es la plaza de abastos, es el supermercado que, por cierto, está fuera de la ciudad. Está pinchado las autopistas, ¿no? Y el campo intensificado genera residuos y funciona con insumos globales. Esta es la situación en la que estamos, de la que veníamos y en la que estamos. Al desaparecer la gestión agroecológica del territorio, las fuerzas de lo natural, el rewilding espontáneo, va cerrando cada vez más el paisaje y empezamos a tener problemas, ¿no? Tenemos las especies oportunistas, en el caso de Asturias, jabalíes y lobos, tenemos matorralización y tenemos ya grandes incendios también. Esta es la consecuencia del abandono y de la falta de manejo territorial pertinente. Esto es los incendios de La Gomera de no sé qué año, ¿no? Bueno, y ahora que estamos ya con los grandes incendios, deberíamos hacer una reflexión sobre qué nos está pasando, ¿no? Algo muy elemental. Los tres factores concurrentes para que haya un gran incendio tienen que ver con tres factores. Un factor acelerante, que es el cambio climático, que lo vamos a tener ahí y que es la causa, es el modelo económico vigente y que no parece que haya una solución inmediata, e incluso, aunque no se dijo esta mañana, aunque dejáramos de producir CO2, seguiríamos teniendo cambio climático, por tanto el acelerante va a estar ahí. El desencadenante
una chispa. Las posibilidades de chispas van a estar ahí también, son difíciles de controlar por negligencia, intencionalidad o por casos naturales. Y por último, un determinante, que es el aumento de combustible en el monte por falta de manejo, que ese monte va cerrando también las tierras de cultivo. Y ahí es donde podemos intervenir, sobre el determinante. Y es donde deberíamos fijar la atención, no sobre el cambio climático, que es un acelerante, sino sobre los elementos determinantes. Ahí sí podemos intervenir y de eso hablaremos. En una aproximación a cómo podrían ser las nuevas relaciones entre el campo y la ciudad, a mí se me ocurre, y de hecho lo recogimos en la ley del 2007, la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. A mí el título no me gustó mucho, pero es una ley que tuve la oportunidad de trabajar como ponente, y hablábamos ya de un primer cinturón de agricultura periurbana, la reforma del intensivo y de la recuperación de la cultura campesina como gestora del territorio. Se hace más complejo el esquema, pero son tres políticas agrarias distintas. La PAC es una, pero necesitamos políticas territoriales vinculadas a esta visión, ¿no? Vale, hago una propuesta tentativa ahora para Tenerife y ahí me apoyo en el trabajo de Fernando Sabaté, de Nani, de Federico Aguilera, cuando hicieron aquel magnífico libro sobre el medio ambiente. Una de las claves fundamentales es la medianía, ese territorio que está situado en el medio y que hacia arriba, hacia la cumbre, puede favorecer la gestión agroecológica del territorio y hacia abajo, hacia la costa, puede favorecer la agricultura urbana. Y que, por supuesto, tiene que crecer en extensión latitudinal, ¿no? La medianía es la clave de la gestión del territorio en las islas de montaña, ¿no? Es decir, esos dos espacios, la gestión del monte, que está, en teoría, en términos de conservación de la naturaleza, con el que yo no estoy muy de acuerdo. Hoy aparecía una diapositiva en la que se veía que todo el cinturón forestal ya quemó. Es decir, y si no somos capaces de aclarar y de manejar ese cinturón, se nos seguirá quemando. Por tanto, a mí me parece que más que un continuo forestal en el cinturón por arriba de la medianía, deberíamos tener un paisaje más resiliente y, por tanto, más complejo y más en mosaico. Y ahí nos podría ayudar la cultura campesina. Pero es una propuesta política. Es decir, bueno, el modelo vigente es el modelo que favorece la acumulación de biomasa en el territorio y, por tanto, de riesgo, ¿no? Por tanto, deberíamos asumir algunos cambios en ese tipo de política. Una foto de Fernando, precisamente, del libro del que hablábamos antes. Esta complejidad de fragmentación, que era una estrategia de la casa campesina, genera un minifundio difícil de manejar, ¿no? Hay que buscar soluciones y para eso probablemente tengamos que abordar cambios no solo de relevo generacional, sino de relevo organizacional. Lo que vimos antes es la organización de la casa campesina, pero la casa campesina ya no está. Ya no están papá, mamá y los 8 hijos y las diferentes parcelas. Eso no va a estar. Por tanto, hay que buscar una alternativa a esa cuestión. El otro día tuvimos un debate sobre un seminario interno sobre esta idea de la agricultura territorial, la necesidad de innovación y la reorganización y el cooperativismo. Es decir, vamos a ver si somos capaces de pensar algo distinto para gestionar estos territorios tan complejos, ¿no? Y eso yo creo que va a dar lugar a algo que comentó Agustín, ¿no? Que no extraigamos conclusiones, sino que extraigamos proposiciones, ¿no? La proposición sería, en mi caso, empezar a hablar de un concepto que se llama concertación parcelaria, no concentración, concertación. La concentración parcelaria son una tamborrada, todo el mundo tocando el tambor al unísono a la vez, ¿no? La concertación es un concierto en el que hay diferentes piezas y hay que hacerlas y ajustarlas para que creen armonía. Por tanto, necesitamos diseñar paisajes armónicos a través de las parcelas, muchas de ellas ya en estado de abandono, ¿no? Por tanto, ahí estamos trabajando en ese concepto en algunas aldeas de Asturias, con la propia comunidad. Es decir, tiene que ser iniciativa de los propios propietarios que quieran ceder sus tierras para crear un concierto y que suene armónicamente. La segunda idea sería ¿qué tipo de agricultura vamos a hacer? Una agricultura de base territorial. Porque la agricultura ecológica soluciona el problema de una finca.
Pero esa finca, si está en un contexto de abandono, lo más probable es que acabe quemando también. Necesitamos expandir el concepto y gestionar ámbitos territoriales mayores que la propia finca. Luego la finca puede estar, pero si la finca está sola, la van a atacar los jabalíes, van a bajar los lobos y todas las fuerzas de la naturaleza van a confluir contra esa finca. Por tanto, la práctica de agricultura ecológica en un territorio en proceso de abandono va a ser bastante inviable, por razones puramente de dinámica territorial. Por tanto, el concepto de agricultura territorial es más amplio. Y por último, un tipo de cooperativa que no es sectorial. Todas las cooperativas agrarias son sectoriales. Es una cooperativa TAC, que es acrónimo de territorial, agroecológica y comunitaria, en el que parte de los miembros de esas cooperativas son los que ceden las tierras y otra parte es la que se organiza para que los que trabajen en esas tierras tengan tiempo libre. Y como decía Pedro Molina, si son ganaderos, dice, un ganadero es la cosa más parecida que yo conozco a un ser humano, ¿no? Es decir, que tengan tiempo libre, que tengan vacaciones como cualquier trabajador y prestigio profesional, porque son gestores integrales del territorio y producen alimentos de alta calidad, pero producen paisaje también. Y por tanto ese tipo de cooperativa es la que nos puede servir para conservar la naturaleza que tanto nos preocupa, ¿no? Algunos ejemplos magníficos de agroecosistemas que yo conocí en las islas y donde podríamos ensayar una cooperativa TAC. Esto es Cubaba, en La Gomera. Yo creo que ya no hay nadie haciendo guarapo, ahí habría como 5 o 6 familias. Podría haber una cooperativa que gestionara ese territorio y eso permitiría que la avifauna silvestre y las especies protegidas también encontraran acomodo, ¿no? Es decir, este sistema de SAO magnífico está ahí, es decir, está indicado por la cultura del territorio y son lo que, es decir, no es tanto conservar las especies, sino conservar los procesos que mantienen a las especies. Son los procesos donde deberemos intervenir, ¿no? O Geleika, ¿no? Un ejemplo de agricultura de oasis organizado a partir de una surgencia que está abandonado ahora. Yo creo que eran 2 hermanas las que vivían ahí cuando yo estuve hace 15 o 20 años, no creo que haya nadie, ¿no? O alguna iniciativa interesante que está ocurriendo ahora en Gran Canaria que tiene que ver con los rebaños, pero probablemente el rebaño tenga que ser un rebaño de la propia gente de la isla, sean rebaños del cabildo, con trabajadores, que funcionen, que tengan sus permisos y que tengan sus libros y que decidamos sobre un plan de pastos dónde queremos que esté el rebaño actuando. Es decir, la escala de organización podría ser esa. Y yo vivo en Las Palmas y quiero ser accionista de ese rebaño. Quiero tener acciones en ovejas, ¿no? Probablemente esa sea la escala de solución a los problemas que tenemos, ¿no? Para precisamente generar paisajes en mosaico y comernos unos quesos que eran los que comían nuestros abuelos, ¿no? Algunas soluciones también en la parte ya más vinculada, digamos, a lo urbano, es la finca del Mato Tinto, de Tacoronte, muy bien estudiada por Nani y con el que yo he tenido ocasión con Alberto, que está por ahí, también hemos tenido ocasión de ver el trabajo excelente, cómo esta finca con 1 hectárea y pico es mucho más rentable que 1 hectárea de plátano, ¿no? Porque encuentra el mercado adecuado, ¿no? Que son la gente que colabora porque quiere que ese sea el modelo. Bueno, apunte final, y voy muy bien de tiempo. A mí cuando me hablan de dinero y de fondos se me viene esta imagen siempre, ¿no? No es una cuestión de dinero, ¿no? Si no sabes utilizarlo, es una cuestión más de inteligencia que de recursos financieros, que los tenemos, pero nos falta inteligencia territorial para aplicarlos. Y luego hay que atreverse a hacer cosas distintas, ¿no? Y ya lo decía Einstein, ¿no? Si queremos solucionar los problemas utilizando la misma forma de pensar que hemos tenido para generarlos, pues no vamos a ir muy lejos. Bueno, marketing de libros, ¿no? Si alguien tiene interés, yo llevo muchos años dando la vara con este asunto, con resultados irrisorios, pero soy insistencialista, es decir, yo insisto, ¿no? Que la forma filosófica de llamarte pesado, ¿no? Y soy insistencialista, ¿no? Yo soy un pesado de mucho cuidado, pero con un amigo hemos decidido crear el insistencialismo para insistir con nuestras ideas. Y estas ideas están recogidas en estos libros. Ayer presentábamos con Fernando precisamente una nueva economía para la aldea del siglo XXI.
Pero bueno, a este otro de aquí, Marqueses, Funcionarios Políticos y Pastores, está agotado, pero yo lo tengo en PDF, con lo cual, a través de la organización, si alguien me lo pide, yo os mando, es una crítica a la teoría de conservación del siglo XX español, a partir del Marqués de Villaviciosa, y las oportunidades perdidas a lo largo de un siglo, ¿no? Bueno, termino ya. Esta foto es una foto, empecé con magos de La Gomera y de Arure, y termino con un campesino asturiano. No se ve muy bien, pero hay un retrovisor en el que dos amigos periodistas que estaban haciendo una crónica sobre los concejos, los municipios rurales en Asturias, le hacen esta foto al paisano. Y yo les pregunté, ¿el campesino nos está dando la bienvenida porque está diciéndonos, joder, menos mal que vengáis, que vinisteis, a ver, os dejo los campos para que los empezáis a manejar, o se despide definitivamente y dice, ahí os queda esto, a ver cómo os arregláis, ¿no? Yo hay días que quiero pensar que nos recibe el campesino y nos da la bienvenida porque vamos a recuperar esa cultura, y hay veces que nos dice, hala, hasta luego, ahí os quedáis con Internet, con la inteligencia artificial y con todo eso que tenéis, a ver cómo arregláis el mundo. Bueno, pues gracias por la intervención y me quedan 24 segundos, o sea que lo hice clavado. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por adaptarte también al tiempo. Bueno, el relevo generacional en el medio rural es tan importante que tenemos la fortuna de contar entre nosotros con Brenda Rodríguez, que es presidenta de la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera y Ganadera y que será de la Granja Los Tumbitos. Ha sido distinguida con el premio AGE de Asociaciones de Jóvenes Empresarios Canarias, galardón dirigido a los jóvenes canarios que han logrado crear una empresa fuerte y competitiva, capaz de generar empleo y contribuir a la riqueza de las islas. Premio Accessit AGE también al compromiso medioambiental por priorizar iniciativas que salvaguarden el medio natural, reduciendo nuestra huella de carbono mediante una economía verde, azul, circular o reciclaje. Y premio a la Mujer Rural Canaria 2022 del Gobierno de Canarias por conjugar, entre comillas, se lo ponía en la mención, conjugar tradición e innovación en una actividad en la que destaca su esmero por el cuidado de la raza autóctona, actualmente en peligro de extinción, como es la cabra de raza palmera. Y bueno, revisando un poco cosas que ha contado, que ha escrito en las webs y demás, he cogido un texto que me gustó muchísimo de Brenda, que dice, detrás de cada raza autóctona hay un mundo, una historia, una familia, un vínculo al territorio, pasión, trabajo y mucho esfuerzo. También hay un paisaje, un territorio lleno de biodiversidad, un producto artesano de alto valor ambiental y de calidad y toda una red de saber hacer que se transmite de generación en generación. Y tenemos la suerte de contar también con Nito, Sergio Rodríguez, creo que todo el mundo lo conoce por Nito, que es un joven agricultor, emprendedor rural y un agroinfluencer en Tenerife. Es agricultor de Tejina y responsable de Frutas y Verduras Nito, un proyecto que combina finca propia, tienda física, venta online y mercadillo. Su labor ha generado muchos empleos locales con fuerte presencia de mujeres y jóvenes del mundo rural. Con más de 250.000 seguidores en Facebook y 1 millón en Instagram, se ha convertido... 100.000, perdón, aquí tengo un cero. Es que se me olvidó el punto. Se ha convertido en el principal agroinfluencer de Canarias, acercando el campo a la sociedad mediante vídeos, consejos y campañas virales. Su modelo de circuito corto del campo a la mesa y sus iniciativas de economía circular han contribuido a reducir el desperdicio alimentario, poner en valor el producto local y promover el relevo generacional a la agricultura. Orgullosísimos de tenerlos aquí con nosotros y lo que vamos a hacer es que pasan a sentarse y nos comparten un poco su día a día. Gracias. Vamos. ¿Empiezo yo? ¿Tú misma? Venga. Pues nada, yo después del discurso de este hombre yo no estoy capacitada para decir nada. Nada, pues soy ganadera. Los premios han venido porque
Pues no sé por qué, porque en realidad yo lo que hago es trabajar, no nada del otro mundo. Y sí, soy un poco friki de la cabra palmera, o sea, a mí me dan otra cabra y no la quiero, no me gusta. Al final lo de contribuir al medio y tal es porque sigo la tradición. Sí es verdad que la granja que yo cogí, que era un pajero, hablando claro, a la que tengo ahora, van años luz, pero no nos hemos modernizado al 100%, sino, vale, yo no puedo ordeñar 400 cabras a mano como ordeñaba mi padre, pues tengo que tener una ordeñadora. La tengo que mover con luz, obviamente, pues pongo placas solares y es mejor. Pero después lo que es la elaboración del queso y lo demás, siempre artesano. O sea, se hace a mano, cuajo natural, leche cruda de cabra, palmera y eso, hemos seguido lo tradicional. Luego en el tema de, por ejemplo, yo tengo una parte de agricultura y ¿qué pasa? El año pasado sembré 600 aguacateros, toda emocionada, y tengo 10. ¿Por qué tengo 10? Porque no hay agua. O sea, en el pueblo con más agua de la isla no tengo agua. Claro, cuando tú ves eso, pues te dan ganas de llorar. ¿Yo qué quieres que te diga, la verdad? Lo pones con toda la ilusión, pues ¿qué hacemos? Cuando se hizo la granja, pues tuve la suerte de que a mí yo siempre he dicho que se me alinearon los chakras y cuadré con mucha gente que me ha ayudado para tener lo que tengo hoy. Y mi ingeniero, Rafa Lorenzo, como iba más allá de mi imaginación, me dijo, bueno, pues vamos a dejar la granja que tú puedas recoger el agua de los patios y de los techos para si un día la quieres recoger. Pues efectivamente, ahora estamos montando un tanque para poder coger el agua, para poder regar, porque no tenemos agua para regar. Y en realidad, pues eso, lo que hemos hecho es seguir un poquito las cosas tradicionales y luego el pastoreo. O sea, para mí, hace no sé cuántos años hubo un incendio brutal en Maso y ¿dónde se paró? ¿Lo paró el humano? No, se paró donde había una manada de cabras. Hemos intentado volver a la cumbre porque nos la quitaron, nos lo ponen difícil, pero vamos a seguir ahí hasta que volvamos, y sabemos que una vez estemos nosotros ahí no va a haber esos incendios que hay hoy en día, que este año escapamos de milagro, pero escapamos. Y no sé qué más decir, ayúdame. No, hombre, la verdad que lo estás haciendo bien, mujer, sí. Bueno, pues no sé, luego otra cosa que hacemos en el tema del pastoreo, o sea, ya no llueve como antes. En la época de mi padre, yo me acuerdo que las cabras iban al corral, se ordeñaban y hasta el día siguiente estaban en el campo y no necesitabas echarles nada más de comer porque llovía y había pasto. Hoy en día no puede ser así, tenemos que depender más de fuera. Sí, tenemos rebaños acordes a nuestras islas y a nuestras tradiciones, porque a mí se me cierran el muelle, mis cabras no se mueren de hambre. Entonces, si tengo 1000 cabras, ¿qué hago? O sea, no puedo coger monte, no puedo coger comida para darles de comer. Se morirían, vamos, seguro. Y otra cosa que hacemos es transhumancia. O sea, no puedo estar todo el año por ahí. Una, porque no podemos ir a la cumbre, y otra porque tienes que tener tus instalaciones y demás. Pero en la época de la seca, cuando las cabras están secas, nos retiramos a Garafía y dejamos que la costa descanse para que cuando empiece a llover y demás, pues no se pierdan los pastos, porque si los animales están ahí siempre comiendo y comiendo y comiendo, pues también acabamos con eso. Y nada más, al final es eso, tradición. O sea, seguir con las tradiciones. Bueno, yo creo que también es... Me sobró. Y yo creo que un poco la palabra clave que dijo el compañero al principio, creo que es sentido común, y has tenido sentido común, seguir haciendo lo que se ha sido siempre, pero con el toque de actualidad necesario, con las normativas y con todo lo que tenemos en sí. Exacto. Entiendo que me das la palabra. Sí. Buenas tardes a todos. Soy Sergio, más conocido como Nito, y al igual que Brenda, pues no hemos buscado nada, sino simplemente ganarnos la vida como nos enseñaron y como hemos querido seguir haciendo. En mi caso, pues soy agricultor, también he hecho garras de los ganaderos, siempre tenemos que ir de la mano, tanto unos como otros, porque es una simbiosis. Unos se alimentan de los restos de las cosechas y nosotros nos alimentamos del estiércol del animal. Y como dijeron al principio, pues tengo una frutería, tengo dos, una es física y otra es online. Y el motivo del formar todo esto que hemos formado, pues es simplemente el que yo sea capaz de ponerle el precio a mi producto.
Hasta entonces siempre había sido el cliente, el intermediario, el que ponía el precio al trabajo de mi familia, y fue algo que me marcó desde chiquitito. Yo con 12 años, por motivos familiares, tuve que empezar a ayudar en casa. Y me marcó el hecho de, trabajaba por la noche, le echaba una mano a mi padre, y el hecho de que cuando se terminaba la noche y llegaba el momento de recoger la mercancía que habíamos cogido en la semana para volver a casa, no se había vendido. Habían días muy buenos que se vendía todo y días muy malos en el que no se vendía nada, y te veías con el problema de tener un camión de mercancía que no sabías hacer con él. Siempre estaba la figura del oportunista, que mucha gente los veía como héroes, yo en mi caso lo veía como abusadores, que pagaban el precio que les daba la gana por el simple razón de no sabíamos dónde colocar el producto. Yo creo que eso fue desde chiquitito lo que me marcó, y sí, yo tenía claro que quería dedicarme a lo mismo que se dedicaban mis padres, pero tenía claro que la solución y lo que tenía que buscar era que la gente, que el consumidor fuese el que le hiciésemos llegar directamente el producto. Y hace como 10 años o un poco más, tengo 30 años, mi padre vendía en mercadillos también y tal, pues yo creo que con 19 años, una cosa así, monté un puesto en un mercadillo, fuimos cogiendo fincas, fuimos cultivando, y de ahí me picó el gusanillo de que cada vez veía que la gente pues valoraba mucho más el trabajo que había detrás de cada producto, que no era un tomate, sino era el tomate que cultivaba mi familia, y nos sacrificábamos el fin de semana para llegarlo al consumidor. Que no hay otra ideología, que como es directamente del agricultor, ese producto tiene que ser más barato porque no tiene intermediario. Yo creo que para nada se puede comparar un producto, un queso de Brenda, que elabora con leche cruda, que lo hace al día, que está esclavizado. Justo antes lo habíamos dicho, esta mujer se levantó a las 4 de la mañana para poder estar aquí hoy. Y no porque el avión no hubiese avión, sino porque primero había que entender las cabras, había que hacer las cositas que tenemos que hacer para poder tener el ratito de venir aquí. Y un poco es el dignificar el trabajo, y que la gente conozca que detrás de cada producto hay un esfuerzo y un trabajo, y que no es lo mismo, realmente no es lo mismo, aunque se llame igual, no es lo mismo un queso de la compañera que un queso que podemos encontrar en un lineal que se ha hecho con leche en polvo, que ha venido en un barco, y que pues sí, es queso, pero no se debería de llamar igual el mismo producto. Lo mismo pasa con mis tomates, con mis calabacines y con mis frutas. Y la verdad que nos hemos afianzado, en mi caso, en redes sociales. Hemos intentado machacar para que la gente entienda la importancia que es ser autosuficientes aquí en Canarias, de tener agricultores, tener ganaderos y tener pescadores. Ahora mismo pues están habiendo problemas en los puertos. A veces no somos conscientes de lo vulnerables que somos a un cierre, y lo que hemos perdido hasta ahora, bajo mi punto de vista, se ha quedado muchísimos agricultores, muchísimos ganaderos atrás, y estamos cometiendo un fallo muy grande. A nosotros, yo creo que Brenda escapa igual que yo escapamos. El problema creo que lo tiene la ciudadanía en concreto. Ella sabe plantar papas, yo sé plantar papas, también sé ordeñar, sé hacer un queso. No tenemos problemas. Yo creo que el problema realmente, y son los menos que quieren darse cuenta, es el ciudadano de a pie, aquel que vive en una casa y que para poder alimentarse tiene que coger dinero, ir al supermercado a comprar, a la frutería, donde quiera. Ahora seguimos por otro rollo. En redes sociales mi trabajo lo que ha sido es divulgar el trabajo que hacemos, y además pues me ha afianzado. Hemos creado la primera tienda online de envío a toda Canarias. Es la primera frutería que hace este servicio. A día de hoy pues ya llevamos 1 añito y 2 meses. Empezamos con 80 pedidos a la semana o una cosa así, y ya vamos por 1000 pedidos semanales. Es una cosa, nadie creía en este proyecto, y bueno, pues a base de machacar, como digo yo, y de empeñarnos, emperrarnos en sacar el proyecto para adelante, pues yo creo que a día de hoy se ha convertido en un ejemplo para otro. No quiero decir que lo pueda hacer solamente yo, sino que lo que quiero es que sirva de ejemplo
para muchos ganaderos, para muchos agricultores, que está esa puerta abierta al mercado online, que realmente no es tan difícil, lo vemos como un mundo muy complicado, pero que una vez te metes y estás 2 o 3 meses intentando, pues, caminando, pues vas encontrando el camino para salir adelante. Por otro lado, también hacemos una labor social, tenemos proyectos con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, con educación para los jóvenes. Justo mañana nos visitan a la finca la segunda visita de colegios que vamos a llevar a la finca. Ya se le han impartido unas pequeñas nociones básicas a estos pequeños, y es un poco la esperanza realmente, bajo mi punto de vista, está puesta en esos niños, en los jóvenes, personas de 12 años o 13 años para arriba. Ya es muy difícil coger a alguien que le guste la agricultura, más que nada porque se les ha pintado que es algo malo, que no tiene salida, que no tiene futuro, y se les ha metido eso en la cabeza y es muy complicado de sacar. Pero si empezamos desde niños pequeños, vienen desde los 6 años o hasta los 10 años, más o menos creo que es lo que está viniendo a la finca, pues al menos que lo vean, de 100 niños que vengan, pues a lo mejor 20 o 10 que les pique el gusanillo y que quieran seguir trabajando en este sector tan bonito, pues para mí ya sería súper gratificante y bueno, un poco más. Ojalá que el relevo generacional tan fastidiado que está pintado, pues pueda servir para un granito de arena para que esto salga para adelante. Y poco más. Yo creo que no. Gracias. Vale. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por esta emocionante y estimulante aventura que nos han contado. Y ojalá se siembre la conciencia rural y se dignifiquen los trabajos relacionados con el medio rural, porque eso nos haría más resilientes, como pone en el título, ¿no? Bueno, y a continuación, Carlos Jiménez, del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, crecido en el mundo rural en la Ribera de Navarra, en el seno de una familia de pequeños agricultores y fruteros. Le brindan la oportunidad de estudiar fuera y se forma en ámbitos como Bellas Artes, ecodiseño, procesos participativos y comunicación gráfica. Así, parte de su trabajo intenta reconectar los diferentes saberes mediante procesos de innovación ecosocial y valorización de recursos locales con un enfoque comunitario. En este sentido, ha impulsado iniciativas de largo recorrido como Campustaje, que es compostaje comunitario universitario, Grafitarras, encuentros de la creación comunitaria en el medio rural, Amoraditas, diseño y creación por el barrio de las Moraditas en Santa Cruz de Tenerife, o la banda Bisagra, de facilitación gráfica, además de trabajar varios años en Cataluña, Italia, Túnez o Bulgaria. Ha desempeñado diversos cargos de gestión universitaria y actualmente coordina el Grupo de Investigación e Innovación de Diseño de la Universidad de La Laguna. Cuando quieras, Carlos. Nos tienes en agua. Muchas gracias, Araceli. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy nervioso y sobre todo después de esta presentación y después de conocer soy lector de Jaime, alumno vocacional de Fernando, cliente de Nito padre y seguidor de Brenda. Así que yo hablar de esto, si tengo que quedarme con algo de lo que ha dicho Araceli, a mí lo que más orgullo me da y lo que más al mismo tiempo timidez es que soy hijo y nieto de pequeños agricultores y ganaderos y que yo me eduqué en un entorno donde lo que me educaron es que estudiara para poder salir del campo, porque del campo no podíamos vivir, se podía vivir porque mis padres eran, antes se decía austeros, ahora se diría frugales, es decir, que sus valores de vida estaban alineados con conseguir satisfacciones con lo que el día a día daba, con la rutina, ¿no? Esto de parar la rutina para irte una semana de vacaciones a la costa no existía porque estabas todo el día, vivías, ¿no? Ahí era tu modo de vida y lo que se respiraba. Entonces, cambié un poco la presentación que suelo hacer porque quería hacer un pequeño homenaje, me da un poco de vergüenza también, es hace muchos años, mis padres tienen 83
Y yo creo que envidio también que creo que no voy a llegar a su salud porque no estoy comiendo ni me estoy cuidando como se cuidan ellos, ¿no? Pero siempre también relacionado con lo que decía Sergio es cómo en el sector primario, cuando te pagan tan mal, cuando hay tantos intermediarios hasta que el producto llega a la ciudad, ¿qué es eso del valor añadido que uno solo aprende cuando llega a una facultad, ¿no? A dar valor añadido. Vas a una facultad de economía o vas a una de diseño y no lo sé porque siempre llevamos 30 años que los duraznos melocotones no los pagaban al mismo precio y tenías que agacharte para sacarte la paga con los que se caían del suelo. Entonces, mi pueblo no es un pueblo, vamos a decir, una aldea de las que habla Jaime, es un sitio donde está la mayor congeladora que envasa productos vegetales, por ejemplo, para ese supermercado de color verde que conocemos a nivel estatal. Y también hay una turistificación, hay una exaltación y una romantización a veces de productos que toda la vida hemos comido frescos o sin etiquetar, que parece que si le pones una cuerdita y lo llenas de floripondios y lo pones rococó, eso es mejor, ¿no? Y eso en diseño es lo que aprendes en primero, a exaltar algo que luego resulta que no sabes la cadena de producción, cómo ha sido, etcétera, ¿no? Entonces vengo de un contexto que no sabía nombrarlo, pero que luego estudiando antropología por mi cuenta resulta que había un señor que se llamaba Marvin Harris que decía que la reciprocidad era la banca de las sociedades pequeñas. Para nosotros, cuando alguien venía a la tienda, un pintor venía a la tienda, pues nosotros íbamos a que el pintor luego nos pintara la casa. Y eso no se racionalizaba, sino que se respiraba. Era como el agua para los peces. Entonces, todo esto llega cuando uno quiere teorizar. Yo huí del campo y me he dado cuenta que, bueno, yo vine aquí hace más de media vida a estudiar y que todos estos años ha sido, sin darme cuenta, con mis lenguajes y herramientas, emprender un camino de vuelta para ver si con lo que yo me he formado hay alguna manera de conexión con estos orígenes, ¿no? Mi madre tenía una pequeña frutería, como tenía Nito en Tejín hasta hace poco, ¿no? Y entonces ahí era un sitio de comunidad porque básicamente hoy en día siempre han sido autónomos, pero hoy en día en mi sector, en el diseño y en la publicidad, nadie se llama autónomo, se llama emprendedor o freelance, ¿no? Pagas lo mismo de autónomos, pero parece que eres más tal. Entonces, mis primeros trabajos como diseñador de adolescente y de niño realmente eran estos. Se vende papa, tenemos un combo promoción, no había online, y esto era algo que respirabas, pero que no teorizabas. Entonces, bueno, aquí está la papa que se vendía, un poco, ¿no? Y también son saberes que, como habla y muchas veces le he leído a Fernando, son saberes que no valen nada, son saberes de los que cuando estás por ahí en entornos casi te avergüenzas porque son saberes campesinos antiguos que no son una cátedra, ¿no? Y todo este tiempo casi es darme prisa para intentar poder aprender mientras estén de lo que ellos saben y nunca han sido conscientes que saben, ¿no? Entonces son cosas que yo he ido recuperando. Soy de un pueblo de la ribera de Navarra, delante del río Ebro, pero mi padre y mi abuela, que están aquí, ellos vendían sardinas de Donosti en un pueblo de Navarra, porque había ese intercambio que decía entre la ciudad, entre la costa y el río, y pues las manos de mi madre con los almendros, ellos nunca lo han llamado soberanía alimentaria, sino que tenías el cultivo en casa. Los mejores clientes de la frutería de mi madre no era gente de la ciudad, eran los propios agricultores. ¿Por qué? Porque no podían destinar su terreno a estar cultivando autoconsumo. Ellos producían hectáreas para venderlo en fábrica, que eran los que le pagaban el jornal, y no tenían tiempo de cultivar su producto. Entonces ellos nos compraban en la tienda, en un pueblo de 3.000 habitantes, ¿no? Son esas paradojas que a veces, bueno, pues saber es así. Y luego la parte que más se asocia con quienes estamos luego en Bellas Artes, en diseño, son este tipo de cómo valorizaremos todo esto, ¿no? Cómo hacemos ese discurso, cómo le damos esa pompa. Bueno, el purity no tiene desperdicio, pero también no es algo nuevo. Parece que esto está fuera de la geoestrategia y, sin embargo, Segunda Guerra Mundial, estos carteles que son históricos, es de repente donde nos damos cuenta que, ojo, si no comemos, ¿no? Dig for victory, cava para la victoria, o sea, que hay unas relaciones. Entonces ya luego esto, vinculándolo con un ámbito que es, yo trabajo en diseño de sistemas ecosociales para su valorización, difusión, comunicación, siempre desde un punto de vista de que la comunidad esté presente desde lo local y con participación. Son unos eventos que cada verano, desde hace 9 años, organizo, donde mezclamos creación de la ciudadanía, esa ciudadanía como mis padres, que parece que no eran seres creativos, que no eran seres emprendedores, y también contar la historia de lo que fue nuestro pasado, ¿no? Las primeras fábricas de producción de conserva, con un muralista colega de aquí, Elías Taño, narrar todo eso que ya cuando se desaparece eso no consideramos ni que es patrimonio. Y lo que, como decía Jaime, no sabemos nombrar. Somos analfabetos de nuestro libro abierto, que es el territorio. El olmo es un árbol simbólico de mi pueblo, porque la Virgen cuentan que se apareció ahí, pero ni el alcalde ni nadie, si tú vas por la calle, no sabemos señalar un olmo. Entonces esto lo acabó ayer un artista Doa de Galicia, que hacemos cada año para poder señalar esto es un olmo. Hasta hay mujeres que se llaman olmo, pero el vínculo con la identificación del elemento vegetal está roto. Es más simbólico, espiritual. Y bueno, otros
Igual me estoy alargando. Como no veo, si alguien por favor me puede avisar del tiempo. Ah, está ahí. Ay, gracias. Ay, eso que me queda un minuto. Vale, sí. Bueno, otra gente que es de mi pueblo también, igual conocer al chef Jesús Sánchez, que es 3 estrellas, que ha salido por ahí en la tele, y otros restaurantes que han hecho este camino sin ser conscientes también de un producto que en casa no se valora, que hay que salir fuera. Bueno, voy a ir quitando, sobre todo también es porque la importancia de la estética, lo cultural y lo narrativo es que cómo la semiótica, cómo los significados que atribuimos al mundo vegetal al final son los que determinan en muchas ocasiones el desperdicio, ¿no? Si no cumple la idea platónica es desperdicio más bien por nuestra ignorancia de que eso es un producto perfectamente válido, ¿no? Igual también tenemos que hacer nuestras categorías estéticas. Durante varios años subíamos al mercadillo de Tegueste con estudiantes de medio mundo para que hicieran el ejercicio de que un producto cuenta un territorio y viceversa. Como un producto que lo vende una persona del lugar, que tiene una comunidad, una cultura y una familia, con un contexto también natural territorial, el territorio A, que tiene unos valores, un imaginario, una idiosincrasia, en un punto de venta, en un espacio que al final es de relación, no solo de venta-consumo, con una información honesta del producto, se encuentra con una persona que puede ser del lugar o puede ser de otro territorio B, donde cuando consume, se lleva ese producto, también es una oportunidad de intercambio con ese territorio A, y también son narrativas que se transmiten, ¿no? Si somos capaces de conjugar todo esto, pues aquí tenemos los que nos dedicamos al diseño, que siempre nos preguntan qué relación tenemos con estas cosas, observamos todo esto, ¿no? Observamos sistemas para ver dónde podemos incidir y cambiar, ¿no? Los machanguitos, pues es la manera que tenemos de comunicar así rápido y divertido. En línea con esto, pues con Ecocomedores de Canarias, con un proyecto del Ministerio, hicimos cartas también para que niñas y niños que están en colegios con ecocomedores escolares pudieran conocer propiedades nutricionales, tanto si se cultivan convencional como en integrado como en ecológico, y también que hicimos unas mesas de probar productos separados de los menús. Por ejemplo, me acuerdo en Tacoronte con zanahorias, con papayas, con tomates, fuera de lo que es el menú, para un poco de educación también del gusto. También está vinculado con el valor del territorio y las narrativas que hacemos del territorio, que es, durante muchos años, yo me acuerdo que crecí estudiando aquí con la Strelitzia, claro, en la medida en la que un sitio que es un punto caliente de biodiversidad, ay, me estoy yendo, para atrás, vale. En la medida que es un punto caliente de biodiversidad, pero lo que enfocamos como algo promocionable hacia afuera es un imaginario tropical que no está arraigado en los símbolos y en la naturaleza vegetal, pues luego tampoco igual a veces no nos extraña mucho o que nos cueste que cuando se van a cargar una especie única en el mundo como la viborina triste, pues no sepamos identificarla, ¿no? Si a una persona de París le aparecen con una excavadora a destrozarle la Torre Eiffel, seguro que no aguantaría ni 2 minutos esa Torre Eiffel tocándola, ¿no? Entonces también esto es un llamamiento para que muchas de las cuestiones territoriales y las afecciones tienen una base cultural también, de que a veces hay cosas que hay que defender, que lo que tiene importancia y lo que es único no nos lo toquen, ¿no? Bueno, ya voy a acabar. Entonces, como te he traído unas muestras, Campustaje es el programa que montamos en la universidad hace unos 8 años, porque consideramos la materia orgánica como un procomún, sobre todo en un territorio insular. Ah, que vaya más despacio, perdón. Lo siento. Y voy... Ah, que me quedan 10 minutos. Lo siento, perdón, es que le tengo que estar volviendo loca, ¿no? Claro, es que Brenda y Sergio no ocuparon nada. Vale, pensé que iba a llegar a 15 minutos, disculpen, vale. Pero me explico un poco así más o menos, ¿no? Sí, vale, entonces aflojo un poco, perdón, ¿eh? Bueno, igualmente, ¿por qué todo esto? Campustaje es un juego de palabras de compostaje en el entorno universitario. Cuando hablamos de, por ejemplo, una universidad, es como un organismo, es una ciudad con casi 30.000 personas donde hay materia, energía, hay datos y hay un metabolismo, hay un sistema digestivo, y en este caso a mí personalmente, por todo lo que he contado antes, la materia orgánica me daba coraje que se tirara, ¿no? Porque además es la única fracción que podemos reciclar por nuestra cuenta. Nosotros el resto no lo reciclamos, el resto lo separamos para que otros operadores, normalmente grandes empresas, que como decía Abel Herrera esta mañana, están fuera de nuestro poder de decisión, gestionen y hagan su business con eso. Pero la orgánica es muy sencilla técnicamente, es un conocimiento que nos han brindado a nivel campesino desde hace siglos y siglos. Entonces, cuando no había sistemas
estructurados para la reparación de la materia orgánica en pleno siglo XXI en una universidad pública, en un territorio insular, con un alto riesgo de desertificación, pues ¿qué hacemos? No lo hacemos nosotros. Nos gusta mucho la autogestión, entonces empezamos con esto, con 20 estudiantes, con poquito, pero lo que podíamos hacer. Eso fue a más y luego, pues bueno, como somos de diseño, se nos da bien engatusar visualmente. Y en ese momento yo estaba en la dirección de la Cátedra de Medio Ambiente de la universidad y también gracias a Cabildo y particularmente por ahí estoy viendo a Maika Coello, que hay que agradecerle por nuestra parte de corazón, que tomaran también el guante para poder hacer que esto se extendiera dentro de la universidad, pero también a otros municipios limítrofes para escalarlo fuera, ¿no? Y de aquí nació Comunidades Circulares, que ya fue probar cómo podíamos concebir la materia orgánica como un procomún, como diría Elinor Ostrom, como un bien común que podemos gestionar colectivamente para sacar un provecho colectivo. ¿Cómo lo podíamos extrapolar? Pues gráficamente hicimos también con nuestros estudiantes y personas recién graduadas, en este caso como Carla Garrido, cómo personas de diferentes edades, organizándose, diferentes bagajes culturales, interculturales, pueden hacerse cargo también una cultura de los cuidados, de estar en el proceso para transformar esto. De nuevo, parece que lo semiótico no tiene nada que ver con esto, pero es también puramente semiótico. ¿Cuáles son los significados? Uno va por el aeropuerto de Los Rodeos y orgánico, pues es ese agujero. Va por la Facultad de Bellas Artes y orgánico es eso. Vas por Bajamar y te encuentras que orgánico es resto. Siempre hemos dicho, siempre no, desde los últimos 40 o 50 años, que el orgánico es lo que se tira. Y al contrario, el orgánico es valiosísimo, es el resto lo que tiene que tener otro camino. Cada año hacemos encuestas. Yo soy ahora mismo coordinador del Grupo de Investigación e Innovación en Diseño, pero tengo muchos compañeros y compañeras que trabajan en líneas más o menos similares de valorización de recursos, de diseño y comunicación, pues que este año, por ejemplo, con 50 personas de primero de carrera, hay 2 que saben de qué va esto. Y esas 2 es porque tienen algún abuelo o alguien cercano del medio rural, pero siempre suena como subdesarrollado, exótico, en extinción, que tienen una cabrita, que tienen un baifo o que tienen 4 tomateras y saben de qué va. O quien tiene algún jardín en alguna urbanización, pero de resto. El otro día salían las estadísticas, en Tenerife estamos en torno a 600.000 toneladas de residuos sólidos urbanos que se están botando y enterrando y al menos una fracción de esa yo ya en algunos casos he perdido la esperanza porque cuanto más quieres abarcar peor, ¿no? Pero al menos en nuestro pequeño reducto de la Universidad de La Laguna queremos no contar cosas, sino que las cosas estén ahí vivas y se cuenten por sí mismas, ¿no? Queremos sembrar carbono, queremos cultivar comunidad, queremos fructificar destrezas y habilidades que los estudiantes aprendan. También los residuos son nuestro selfie como civilización. De aquello que no estamos orgullosos lo escondemos, lo ponemos en la parte de atrás o peor, lo invisibilizamos. Pasamos todos los días por ahí, que es como la metáfora esa de la rana que le van calentando el agua. Pues estos son nuestros selfies, ¿no? También. A nosotros nos sobra mucha aula y al estudiantado le falta calle a veces, ¿no? Entonces ahora se llama una cosa aprendizaje-servicio y lo que queremos cada vez más es que se toquen, que se manchen. Esta mañana venían aquí los de primero a dibujar. Y lo que queremos también, yo me gustaría jubilarme viendo una zona de compostaje comunitario en la Weyler o en el Parque Los Príncipes. Es decir, no aspiramos a los márgenes, aspiramos a la centralidad, aspiramos a poner una pica en Flandes y a que un parque, un sitio que es una zona de biotecnología avanzada para el cierre del circuito de la materia orgánica, es también una celebración en el centro de nuestros pueblos, barrios y ciudades, porque en 3 metros cuadrados podemos gestionar hasta 6 toneladas al año fácilmente, ¿no? Y eso también no entraríamos, pero tiene sus repercusiones fiscales de la tasa de reducción. Hay colegas en Madrid, por ejemplo, en el distrito de Hortaleza, que tienen sus mecanismos y dispositivos de conversión. Es decir, si yo entrego en el Colegio Luis Cernuda de Hortaleza 4 kilos de materia orgánica, tienen una moneda que es la materia orgánica liberada, la mola, que cada 4 kilos de materia es 1 euro. Y yo con eso puedo comprar en comercios de la zona con una moneda complementaria. Si a mí no me interesa el compost, igual sí que me interesa tener descuentos y fomentar el comercio local. O sea, que no solamente es esto, ¿no? Es la materia negra. Los circuitos ahora mismo no, apenas no sé ustedes, pero si en sus barrios y ciudades tienen un imaginario colectivo grabado de sabemos que es un semáforo, que es un banco, pero no sé si han visto que es un contenedor Canelo. ¿Malo? Y ya el ver una compostera como quien ve un semáforo, pues casi imposible, ¿no? Por estos lares.
Voy a pasar un poquito más rápido. Entonces, con esta historia, en 2022 montamos Campustajes, un encuentro estatal de diferentes universidades que estaban con la misma preocupación, y algunos principios comunes, ¿no? Un giro ontológico. Esto es superar esta separación entre naturaleza y cultura y concebir que no somos muñequitos en un Belén, en un portal de Belén, sino que somos compost viviente, somos materia orgánica con patas, que nuestras moléculas, si las pastoreamos bien, se convertirán en otra cosa, ¿no? Y muchas veces también por nuestra cultura igual judeocristiana parece que somos inmutables y que hay temas tabú que no abordamos. La muerte, el ataúd, nuestra desaparición, el ciclo del nitrógeno, del carbono, que también pasa por nosotros. La materia orgánica como procomún, que decíamos, nos las queremos quedar, somos súper tacaños con esto, no queremos que nos la saquen de los campus. ¿Para qué? Para que venga un camión que es... El otro día me preguntaban, pero ¿y tú qué tienes que ver con el cambio climático, no? Nosotros en parte hacemos análisis de ciclo de vida de materiales, de productos, pero en este caso es que no tiene que venir un camión, no tiene que venir un tráiler que recorra 60-80 kilómetros todos los días, y ya imagínense si alguien vive en Anaga. ¿Por qué tendría que venir un camión de materia orgánica, llevarse de sitios rurales para viajar 80 kilómetros, entrar al PIRS, pagar por vertido, pagar por enterramiento y no poder hacer que te retorne esto a tu comunidad, ¿no? Es un componente social y solidario en compostaje. Hay mucha también oportunidad de desarrollo rural y urbano. Baja todo de adecuada tecnología, que no nos vendan la moto muchas veces. A mí me han llegado a venir personas de ingeniería a preguntar cómo hacemos para que salga humo de la compostera, si se enchufa en algún sitio o qué. No, es la biotecnología, ¿no? Son los microorganismos, el agua, la humedad, lo que conseguimos eso, ¿no? Conocimiento transdisciplinar, se han leído varios trabajos finales de grado, de economía, de farmacia, de diseño, de bellas artes. Es decir, compostamos también saberes. La comunidad universitaria como un agente transformador. Estamos formando a personas que en 4 años van a estar ahí fuera. ¿Cuáles son las mochilas y los discursos que ellos van a transmitir, ¿no? Y capacidad de agencia, que podamos ser palanca de cambio, pero un poco real. Lugares vivos. Aquí nos planteábamos, después de la pandemia, qué sentido tiene volver a clase. A mí me daba pereza quitarme el pijama. Yo quiero volver a la universidad porque es un sitio que está lleno de vida, que está biodiverso, que con el estudiantado nos podemos encontrar en sitios no jerárquicos, cultivando una lechuga, apreciando un drago, descubriendo una mariposa monarca. Y luego la prevención como política permanente. La prevención no es una guinda. Ya a estas alturas, con todas las normativas fallidas de residuos, en 2025 una universidad tiene que incorporar estas cuestiones por la puerta delantera. Es decir, somos esto y apostamos por esto y queremos que otros se inspiren en la universidad. Entonces, pues con esto fuimos compartiendo estos principios y porque incubar la acción de compostar realmente no es tan inocuo. Implica un poco repensar toda una serie de valores y de imaginario, porque lo que vamos a hacer es modificar estos hábitos. En el momento en el que yo decido que los 4 kilos semanales que generamos en casa de materia orgánica no van al contenedor de una empresa en la calle, sino que van al sitio que yo puedo gestionar, después de 8 años esos 4 kilos semanales son muchos kilos. Y son muchos tomates, son muchas monedas complementarias y recompongo un sistema mítico y unos nuevos ritos. Mi rito es que yo voy con mi bolsita, con mi cubo, y para mí es un rito como quien fuma, pues yo echo mi materia orgánica. Bueno, ya unas imágenes así, empezamos por aquí, fuimos ampliando zonas, ¿verdad, Maika?, en diferentes sitios. Esto ha pasado por muchas manos, muchos proyectos, pero me voy a quedar solamente, bueno, voy a poner algunas imágenes que alguna vez siempre que hablo de compostaje salen, ¿no? Esto es muy sencillo, si hubiera una economía local que hiciera también estos contenedores, se podrían hacer aquí. Los impropios son mínimos, no llega al 1%, la vida universitaria, los regalos, y voy a ir directamente a la parte del huerto, porque para quien no le guste igual la materia orgánica, bueno, son todo trabajos de estudiantes que salen a la calle estos trabajos y tal, y son reales. Vale, es el Huerto Humberto. Tenemos espacios donde cultivamos nuestra propia comida, personas que no sabían de dónde venía. El otro día tardamos 15 minutos en saber que esto eran habas. Y entonces esto es nuestro espacio, y como somos de bellas artes y de diseño, pues los caballetes nos sirven malamente, pero para entutorar tomates. Cultivamos lechugas y aquí está nuestra circularidad, nuestro aprendizaje, nuestra valorización de residuos y nuestros campus vivos, pero también monitorizado. Estos son gráficas antiguas, que es lo que se genera en cada zona. Y esto ya es antiguo, pero también gráficamente... Ay, perdón, bueno, me he saltado de los nervios, he clicado ahí del café. Este es el programa, pueden mirar a ver si en sus municipios, barrios está. Tu orgánica es vida, no basura. Y
Una frase que a mí me gusta mucho, que es de un cantautor italiano, Fabrizio D'André, del diamante no nace nada, del estiércol nacen las flores. Pues más estiércol y menos diamantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido una exposición muy emocionante. Creo que es fundamental que la universidad se involucre en este tipo de tareas y que contribuya a la formación para que se vaya extendiendo, ¿no?, en masa. De todas las mesas que hemos visto con anterioridad, a mí por lo menos me hubiera encantado que hubiera mesas más vinculadas a la universidad para tratar de analizar todos estos procesos, y de verdad que bien te sientan los nervios. Bueno, la mesa redonda de esta mesa la va a dirigir Fernando Sabatebel. Es doctor en Geografía y profesor de la Universidad de La Laguna desde 1993. Sus principales líneas de investigación se enmarcan en la geografía histórico-cultural y la geografía rural, con especial incidencia en el estudio de los agroecosistemas vernáculos. Los procesos recientes y en curso de transformación y reorganización del territorio de Canarias, con numerosas publicaciones sobre estas temáticas. Ha participado en diversos trabajos profesionales en el ámbito del desarrollo territorial y la ordenación del territorio. Es padre de 3 niñas. Como ciudadano ha mantenido durante años un compromiso con plataformas sociales de defensa del territorio y del paisaje en Canarias y con la divulgación y popularización del conocimiento geográfico. Cuando quieran, suben también los ponentes con Fernando. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Hola, buena. Vamos a dar comienzo enseguida a la mesa redonda, pero yo brevemente quería transmitirles un sentimiento, ¿no? La verdad es que estoy muy contento, emocionado, después de haber escuchado todas las intervenciones, ¿no?, tan vibrantes, ¿no?, que acaban de producirse, ¿no? Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Carlos, Brenda y Nito, ¿no? Estamos en unas fechas en las que hay un montón de eventos culturales y de todo tipo. Estamos en la época del año y luego hay otro en momentos en la primavera. Hoy mismo pues se están celebrando, pues, yo qué sé, por decir algo, entre Fasnia y el Escobonal, ¿no?, pues unas jornadas de personas de la localidad que están peleando porque haya en efecto una transición energética, pero que sea una transición energética democrática y respetuosa con los territorios locales. Y hay un montón de cosas todos estos días, ¿no? Y hay un montón de gente de ciudadanía, desde el ámbito del emprendimiento empresarial, personal, familiar, desde el ámbito de las actividades socioculturales, que está haciendo cosas por el territorio. Y una de las cuestiones quizá más necesarias también es cómo articulamos todo eso, ¿no? Por eso muchas gracias, Araceli, ¿no?, por haber sido capaz de articular en estas jornadas comprimidas en un día tanta gente interesante y tantas cosas, ¿no? Bueno, dicho esto, yo la verdad que había preparado unas preguntas iniciales para abrir pero casi todo lo que yo tenía ha sido ya más o menos expuesto, ¿no?, por las personas ponentes en sus intervenciones, ¿no? Y lo voy a adaptar un poquito. Voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes, dirigida a alguien en particular, aunque siéntanse libres de responder otras personas, y luego ya pasaremos a preguntas del público presente. La primera, igual que intervinieron de manera conjunta, pues yo también se las hago para que lo respondan en el orden que quieran, pero ambos dos, ¿no?, Brenda y Nito, ¿no? Tiene que ver con una mirada hacia el pasado y otra hacia adelante, ¿no? La primera sería, ¿qué aprendieron ustedes de sus mayores? No me refiero a qué cosas concretas, ¿no?, cómo plantar una zanahoria o cómo pastorear un ganado, sino qué mensajes, qué ideas aprendieron ustedes de sus mayores que les hayan resultado útiles, ¿no?, de su madre, de su padre, de sus abuelas y abuelos, ¿no? Y la otra es, ustedes con todo ese bagaje impresionante, ¿no?, que tienen y de demostración de que es posible en el presente tirar para adelante, ¿ustedes animarían a otras personas jóvenes, mujeres, hombres, ¿no?, que estén pensando o bien en entrar
o bien en seguir en el medio rural, ¿qué consejos le darían? ¿Qué aprendieron de los mayores? ¿Qué mensaje plantean para los que puedan venir? No vamos a ser machistas. Bueno, yo soy mucho de frases, me acuerdo de frases que tanto decía mi madre, mi abuela, y a día de hoy me sigue diciendo mi padre. En el ámbito del trabajo, pues me recuerdo siempre una, me la decía mi madre, que era que el que engaña, engaña una vez. Eso a términos comerciales, para mí es como el Padre Nuestro. Yo creo que la sinceridad y sobre todo la confianza de las personas hoy en día pues vale muchísimo. Esa frase siempre se me ha quedado ahí. Y después el trabajo. Lo mayor que nos enseñaron, bajo mi punto de vista, es que el dinero no viene del aire, como muchos jóvenes piensan, sino que el dinero viene del sudor, del esfuerzo y del riesgo que corremos cada vez que ponemos una semilla en la tierra. Y como consejo, la verdad que se ponen a uno en una tesitura. Si es verdad que es una oportunidad, mirándolo de manera económica, hay una oportunidad para incorporar jóvenes al sector. El 40% de los agricultores que quedan hoy en día tienen más de 60 años. Eso por número debería ser un atractivo para los jóvenes, y la realidad no es esa. Entonces, pues también por otro lado, la experiencia, lo que he visto de gente que se mete a la agricultura, que se mete a la ganadería, es muy difícil entrar cuando no tienes algo detrás, una base de vivirlo, de saber, porque al final pues puedes hacer cursos, puedes hacer 1000 cosas, pero yo creo que como se aprende realmente es trabajando y es viviéndolo. Entonces pues es un sector muy difícil. En el ejemplo están los peritos agrónomos, los ingenieros agrónomos. No son agricultores, saben muchísimo, pero esa gente no es agricultora. Y a día de hoy yo tengo 2 peritos y, hombre, evidentemente sabrán cultivar, pero no tienen el ojo ni tienen el conocimiento que puedo tener yo, puede tener mi padre, puede tener cualquier otro agricultor. Entonces ustedes, para que vean que puedes saber mucho porque estudiaste, porque tienes tu carrera y tu tal, pero tampoco quiere decir que seas capaz de producir alimentos, que parece una cosa súper fácil, pero que cuando se hace a gran escala pues hay que tener muchas cositas en la cabeza. Bueno, pues yo aprendí a levantarte, porque en la ganadería nos caemos muchas veces. O sea, entonces de mis padres y de mis abuelos y demás, al no quedarte ahí, sino al resurgir otra vez, porque en la ganadería es así. O sea, a lo mejor tú crees que esto va a salir todo para adelante y este año te caíste, ¿no? Y vas a pérdidas y puedes decir, tiro la toalla o sigo, ¿no? Y yo eso sí lo he tenido siempre. O sea, a lo mejor hoy me pasa algo y digo, nada, no voy a seguir porque no tal. Y de repente hago así, digo, pues ahora voy a hacer esto para escapar y vuelvo a empezar y no sé qué. Y hemos aprendido el echar para adelante. Eso lo tengo yo claro. Y lo de los jóvenes, como decía Sergio, o sea, por ejemplo, los veterinarios en mi caso saben mucho. No saben como nosotros, ¿no? O sea, habrá cosas que a lo mejor nosotros no controlamos, pero cuando tú llamas, por ejemplo, a alguien a trabajar, siempre me dicen, ¿y tú por qué sabes que aquella cabra está mal y no sé qué? O ¿cómo las conoces? O no sé, son mis compañeras de trabajo al final, ¿no? Y como te has criado ahí, ya sabes, muchas veces sin que entren al sala de ordeñe. Un ejemplo es, por ejemplo, no me preguntes en qué orden entra cada cabra, porque son 400, pero yo a lo mejor abro a veces la puerta para que empiecen a entrar la ordeñadora y cuando voy por media manada digo, ay, a esta cabra le pasa algo y no ha entrado. Yo no sé en qué tanta entra, pero yo sé que esa cabra ya tenía que haber entrado, ¿no? Entonces ya es, o porque está en aquella esquina o no sé qué, ¿sabes? Son cosas que aprendes de que lo mamas. Y no es lo mismo cuando lo has mamado que cuando ya tienes 20 años y dices, ahora voy a ser ganadero porque me gustan las cabras. Pero ¿te gustan las cabras de pasar en la mano o te gustan las cabras de trabajar? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Y luego a la hora de empezar en la ganadería, yo siempre he dicho que la agricultura, por supuesto, es muy sacrificada, estás al sol, no sé qué, pero la ganadería es 24/7. Entonces, o es tu pasión o dedícate a otra cosa. Porque vas a empezar, es todo muy caro, o sea, cualquier maquinita que quieras comprar para elaborar algo es muy caro. Y te digo, a mí que me gustan
Y a veces digo, ¿quién me mandaría a mí? ¿Sabes? A meterme en esto porque no tengo vida, no puedo hacer lo que hace el resto de la gente de mi edad. A lo mejor hay una fiesta y digo, pues quiero ir a la fiesta, pero mañana tengo que ordeñar, entonces, ¿qué hago? Pues no voy a la fiesta, ¿sabes? Tiene que gustarte mucho porque es muy sacrificado. Entonces, yo que empiecen, sí, es verdad que hay ayudas, que puedes empezar, que puedes emprender, pero te tiene que gustar mucho, porque si no, al par de años vas a estar hasta deprimido y vas a tirar la toalla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguno de los demás quiere decir algo respecto a esto? Yo apuntar que sí. no pretendemos decir que sea imposible, sino que es complicado que alguien que no haya vivido el sector pues se involucre y se meta dentro y sea un caso de éxito, pero que hay gente que conozco que lo ha hecho, ha sido capaz de salir adelante. Muy bien. ¿Quieren comentar algo? Bueno, pues la siguiente pregunta inicialmente va dirigida a Carlos Jiménez y tiene que ver con una de las dimensiones de lo que nos estuviste contando, ¿no? Hay una experiencia que está ahí, de compostaje local, comunitario, en el ámbito de la universidad, que luego ha trascendido fuera de la universidad, en el entorno, ¿no?, más o menos de eso que llamamos aquí pomposamente el área metropolitana de Tenerife, en fin, Santa Cruz, La Laguna, Rosario y esa conurbación que tenemos ahí. Pero mira, estos días pasados, ¿no?, la alcaldesa de Arico diciendo algo que es verdad, dice, no podemos seguir ampliando indefinidamente el vertedero de Arico, ¿no? Y si uno repasa un poco la historia, te estoy metiendo un rollo para que luego tú a ver cómo enganchas el asunto, ¿no? Mañana se cumple el 50 aniversario de un señor que se murió en la cama, pero también pronto cumpliremos 40 y pico años de cómo se afrontó el nuevo modelo, el nuevo entonces, de gestión de residuos de la isla y sustituimos 200 vertederos repartidos por los barrancos en concentrar todo en Arico, ¿no? Pero para llegar a eso, los vecinos del Ortigal se encadenaron en una pista para que no metieran ahí un vertedero insular. Los vecinos del entorno del barranco de Ruiz y Los Realejos hicieron algo parecido. El alcalde de La Laguna, Pedro González, en paz descanse, se puso en huelga de hambre en el pleno con los concejales y una gente por fuera en la plaza de abajo, en la plaza de adelantado, para que no se perpetuara la montaña del aire, ¿no? Hubo un conflicto que al final derivó. Claro, yo no sé si la alcaldesa de Arico se va a tener que poner en huelga de hambre para construir un problema social. Pasa que ahora creo que la sustituye otra persona porque es una alcaldesa de esa time sharing. Pero bueno, alguien se tiene que poner en huelga de hambre para construir un conflicto social y que no haya que ampliar indefinidamente el vertedero de Arico. Entonces mi pregunta es, ya tú has manifestado tu interés, tu preferencia por los fenómenos más locales, más comunitarios, más autogestionarios y tal, pero ¿cómo escalamos un modelo para que lo que sigue siendo casi la mitad de la basura, que es la materia orgánica, pues no termine enterrada en Arico junto con un montón de cosas más porque no hacemos la tarea de separar en casa y porque no tenemos un sistema institucional para que no haya que seguir ampliando, expropiando a los vecinos del río de Arico, manteniendo las gaviotas, las ratas y los lisiviados y el metano bajando por la autopista para abajo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo, bueno, igual quien me conoce o ha vivido parte de este proceso conmigo, yo ya me he quemado las orejas y estoy de vuelta, ¿no? Estoy de mi generación, quienes veíamos el oso Yogi y Bubu, que se robaban la cesta de los turistas para llevársela a la cueva. Yo estoy en eso, ya no quiero escalar más porque nos hemos pillado mucho los dedos en el área política. Hay un momento en el que no tienes control de eso, o sea, vas con mucha ilusión, vas con la metodología, sabemos manejarlos muy bien en el área táctica, en el nivel táctico y en nivel autoorganizado, venimos de la autogestión, yo vengo de los gasteches, de las casas juveniles, de entrar a una casa y convertirla en un centro cultural, lo hemos mamado, por lo menos en mi pueblo, en mi entorno, pero llega un momento en el que estás tocando con otro tipo de sustancia, que hace mal, hace daño. Hace daño porque sabes que es un muro infranqueable. Ahora mismo llegamos tarde a la orgánica, esto lo hemos vivido. Ahora estamos hablando de la valorización energética, porque todavía no nos atrevemos a llamarlo incineración. Yo puedo llamarlo incineración porque igual es posible que no me echen del trabajo por decirlo, pero tengo muchos colegas que son autónomos y que tiran con contratos menores y no pueden decir esto cuando su clientela es cabildo, gobierno y tal. Biometanización, que esta mañana creo que Antonio Turiel comentaba. En los 90 hablábamos, yo me acuerdo cuando estudiaba los ciclos de vida, la biometanización era el invento. Ahora otra vez vuelve y dices, pero si esto lo habíamos superado, si sabíamos que no era eficiente. Y biometanización a grandes escalas, no a pequeñas escalas ganaderas. Entonces, nos estamos preparando para un escenario donde tanto en Tenerife como en Gran Canaria ya están ahí los planes, donde seguramente vayamos a planes incineradores, porque es verdad, generamos mucha basura y hay mucho
población flotante. Para mí, mi esperanza son los pequeños terruños. Yo sé que puedo intervenir en mi Facultad de Bellas Artes también, gracias a que tenemos un entorno favorable. Facultad de Bellas Artes que ha ganado muchos premios en fotogenia, pero no en habitabilidad. Para mí la habitabilidad es poder recuperar el bosque termófilo, poder tener plantas, y eso que no vale dinero, detrás me ha dado vergüenza, digo, es tan hito, me va a dar vergüenza sacar el cale y la corrizada, pero yo había traído un puñito de cale, porque de algo que es hediondo, que es sucio, es que haces así y con esa bandeja sacamos un montón de cale. Y el cale ya es un superalimento y es super fashion y es super hipster y queda muy bien en Instagram. Y está ahí. El cale será lo que saldrá de ahí en 2 meses, de esa bandejita de tierra. Pero como no pensamos en ciclos de vida, entonces creo que no te he respondido, Fernando, pero no importa, sí, hay que organizarse, lo contaba Albert Pla, pero hay que organizarse a escalas pequeñas y con personas bien avenidas y conquistar, apropiarnos de los pequeños espacios cotidianos. Yo no puedo tener un huerto porque ni a mi pareja ni a mí nos llegaría para tener un terruño, y ella es nacida aquí. Entonces yo me organizo en mi facultad, en mi trabajo, me he organizado en la estación de guaguas de La Laguna, nos organizamos en nuestros barrios y con gente, porque muchas veces esta historia, este discurso del hecho a sí mismo, yo me lo hice a mí mismo, esto es una patraña. Yo he podido estudiar en una universidad porque mis padres vendían melocotones y porque mi madre estaba en la frutería. Yo no tengo ningún mérito y lo tengo clarísimo. Entonces yo ante esto tengo mucha vergüenza cuando me ponen en un púlpito y me dicen que soy profesor y muchas cosas, porque yo estoy aquí porque antes de mí hubo personas que sembraron, labraron y cuidaron animales. O sea, eso no se olvida nunca, ¿no? Yo quería haberle preguntado a Jaime Izquierdo, que además de haber reflexionado sobre las cuestiones que nos contó aquí, ¿no?, para el caso de la península ibérica, el sur de Europa y tal, conoce muy bien el archipiélago canario, como pudo demostrar con su breve presentación, ¿no? Yo quería haberle preguntado que dónde ensayaría él la nueva economía de la aldea, en qué zona de Canarias, ¿no? Pero ya nos dijo varias, Cubaba, La Gomera, y dijo alguna más, ¿no? Pero en tu experiencia, Jaime, que ha consistido no solo en reflexionar y en escribir libros, también en tratar en muy diferentes escalas de la administración con responsables políticos y técnicos, ¿no? Entonces mi pregunta es un poco fastidiada también, digo, ¿cómo persuadimos, no voy a decir cómo convencemos, cómo persuadimos a los responsables políticos y a los responsables técnicos en los distintos niveles de la administración del cambio de paradigma y de cómo podemos empezar a implementar, igual que con el campustaje, igual que con una gestión de una manada de 400 cabras en Barlovento, o igual que con un nuevo modelo de comercialización desde Tejina y el Socorro de Tegueste, cómo podemos experimentar, pero primero persuadiendo a quienes tienen que tomar las decisiones, buscar financiación y luego implementar esto, ¿no?, técnicos y políticos, ¿no? Y tienes un libro escrito sobre las reflexiones de lo que significa el trabajo en la función pública, ¿no? Bueno, la pregunta no es sencilla. Bueno, antes que nada yo quisiera agradecerle a Araceli y a la Fundación que me hayan invitado, porque todo ha sido magnífico, ¿no? Pero encontrarse con gente tan joven, tan brillante, bueno, yo ya estoy jubilado y ya me puedo jubilar tranquilo, porque estos muchachos lo tienen muy claro y van a superarnos, ¿no? Bueno, Fernando, la pregunta, yo soy un fracasado en ese sentido, ¿no?, porque lo he intentado muchas veces, ¿no? Hace unos años, cuando estaba organizando los cursos del Ministerio en la Fundación, organizando desde el Ministerio los cursos de verano en la Universidad Menéndez Pelayo, invité a Sergio Guasier, un profesor, un economista chileno que había sido maestro mío. Entonces, básicamente lo que estábamos ahí eran todos altos cargos de la administración. Entonces Sergio, que ya falleció y de aquella ya tenía muchos años, dijo: si ustedes quieren ser innovadores, no lo intenten en el contexto de las administraciones públicas, porque las administraciones públicas son básicamente burocráticas y por tanto ahí no hay posibilidad de innovar.
hagan innovación fuera y quizá esa sea la manera en que las administraciones públicas intenten o sepan cambiar, ¿no? Los contextos administrativos y los contextos políticos, los contextos administrativos son burocráticos y los contextos políticos son incapaces de armar procesos de transformación a largo plazo, porque el que lo haga pierde las elecciones y se empieza a ser ya... Por tanto, la cuestión de comunicación política se resuelve ahora a través de mensajes de tweet y de todo este tipo de cosas, ¿no? Así que pues yo por esa vía, a pesar de que trabajé siempre en la función pública, donde encontré elementos de cambio fue precisamente entre la ciudadanía, ¿no? Es decir, cómo de repente a través de los libros y de la comunicación aparecen lugares donde alguien ha leído algo y viene luego a hablar conmigo y resulta que lo que está haciendo es un proceso de transformación en los valles pasiegos o en un sitio de Euskadi o en un sitio de Zamora, en un sitio de Galicia, y esas conexiones son las que se produjeron como consecuencia de la divulgación, la consecuencia de tirar mensajes en botellas y que van llegando a sitios y alguien las recicla y suceden cosas, ¿no? Así que yo no tengo demasiada esperanza en los procesos de transformación que surjan de la actividad administrativa o política institucional, sino que creo que tienen que surgir de los ámbitos culturales y ciudadanos. Y, por tanto, a partir de ahí, empujar el cambio, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nos quedan, me parece que 10 minutos, ¿verdad? Y abrimos entonces un turno de preguntas al público, que me imagino que por ahí habrá algún micrófono, ¿no? ¿Cómo es, perdón? Sí, hay una primera pregunta por aquí. Sí, hay una persona aquí. Ah, bueno. Juan Capote, perdona, Juan, que debe estar orgulloso de haber sido una persona muy relevante en el rescate de las razas caprinas de Canarias y que ahora tenga una persona barlovento que diga, pues yo no quiero sino la cabra palmera. Voy a hablar Juan. de Brenda, porque voy a decir, permítame, voy a decir una cosa que ella no lo va a decir, que Brenda hace un queso que se llama Los Tumbitos. Nito lo va a vender, si no lo está vendiendo ya, y se encuentra otro sitio más. Y es un queso de puta madre. Ahora, yo les digo, no es un queso para urbanitas no iniciados que solamente quieren un queso plano. Es un queso, si se puede utilizar este antropomorfismo, con personalidad, con matices, como los quesos que nosotros catábamos hace 35 o 40 años cuando empezamos con esa historia. Solamente quería decir eso. Una persona por aquí. Aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. El caso, una pregunta. Yo igualmente, yo se la hice ya a Jaime en el día de ayer, pero yo igual se la voy a repetir, pero ya no solo para usted, sino para todos los presentes en el escenario. Yo soy de un pueblo del norte de Tenerife que se llama La Guancha, que es un pueblo pues agrícola básicamente, agricultura básicamente. Y el caso es que muchas de las cosas que se dicen allí, o sobre todo la gente mayor que dice, es el hecho de que anteriormente se hacían cosas en el monte, o se hacían cosas con las cabras, se cuidaba el monte de una cierta manera en la que siempre estaba como mejor conservada. Lo que pasa es que con el paso del tiempo como que esas costumbres se han perdido o se han ido, o yo qué sé qué ha pasado con ellas, y ha devenido como una situación de abandono, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces yo les quería preguntar desde cada uno de vuestros ámbitos, desde lo político, administrativo, no sé dónde ponerte, desde el propio diseño, desde la ganadería y la agricultura, desde cada punto, desde cada visión de ustedes, ¿qué políticas, qué acciones concretas tendrían que volverse a traer a la actualidad para conservar el medio natural que tenemos a día de hoy, que para todos los canarios y canarias es una reliquia? ¿Qué acciones concretas habría que volver a traer del pasado para cuidar lo que tenemos allá arriba? Yo puedo ahora. Ya me dieron a mí fuego aquí. En nuestro caso, por lo menos, comparando Canarias, ¿no? En La Palma no es que se haya perdido, es que nos lo prohibieron. Nosotros nos prohibieron ir a la cumbre, porque las cabras se comían la flora autóctona, pero nos pusieron una ruiz porque las cabras no se comían la flora, se la comían, pero la ruiz da mucho dinero por la licencia de casa. Entonces, ahí es donde está el tema. O sea, no es que nosotros no hayamos querido ir. Que es verdad que hoy en día en La Palma siempre están, no, que queremos volver a la cumbre.
Yo siempre he dicho que la abran, a ver cuántos van a ir a pasar trabajos ahí arriba en la cumbre. 4, ¿sabes? Y no sé. 4 irían. Yo, por ejemplo, iría por la experiencia, pero es verdad que es un trabajo volver ahí. Y luego comparamos con Gran Canaria, que estamos en Canarias, y tienen Gran Canaria Mosaico, donde nosotros nunca hemos pedido que nos paguen por ir a la cumbre. Hemos pedido que nos dejen en verano ir a la cumbre para dejar descansar a la costa y porque arriba hay comida. O había, porque ahora no hay tanta comida como antes, porque las cabras no podan, que también es así. Antes podaban. Otra cosa que pasó cuando Juan, por ejemplo, lo sabe, cuando fue un compañero a un proyecto piloto que hicieron en el cortafuegos de Garafía, él me decía, él es mayor que yo, pero bueno, él no llegó a ir a la cumbre, que es David, sino iba su padre, y a lo mejor él de pequeño iba y me decía que hoy en día habían lagarteras y no sé qué, que es una planta, que antes no estaba, que es invasora, que sí existía, pero no estaba porque el pastor cuando iba caminando, la cabra no la come, la arrancaba. Hoy en día nos está comiendo porque no hay quien arranque eso, y el medio ambiente no lo hace. Lo hacían los pastores. Y luego en Gran Canaria es lo contrario. Si nosotros pedimos, déjennos ir, ya, simplemente déjennos ir. No te estoy diciendo que me dejes entrar en la caldera, que también, controlándome, he dejado entrar en la caldera. Eso, a lo mejor que no nos dejen ahí hacer lo que nos dé la gana, que no estén controlados, pero es que nos digan, mira, tu pasta aquí, limpias tu cortafuegos, el otro allí y así, ¿no? Que es como se hacía antes. Antes se subía hasta la cumbre y cada ganadero iba a un trozo de la cumbre y ahí ni había incendios ni había nada. Y en Gran Canaria van las ovejas. En nuestro caso han intentado llevar ovejas. Yo tengo clarísimo que en las cumbres de La Palma por algo tenemos la cabra palmera y no sirve la oveja, porque no es Gran Canaria es más plana y nuestras ovejas no sirven para ahí. En Gran Canaria, yo fui una vez a Osorio a un rollo que hubo de pastores transhumantes y cuando escuché toda aquella gente hablando, estaba Federico Grillo y Didac, que para mí son como lo más. Ellos no solo le pagan a los pastores por ir ahí, ¿sabes? Le pagan, o sea, yo gano por estar ahí y mis cabras están comiendo, o bueno, en este caso ovejas, las ovejas están comiendo, me estoy ahorrando dinero y encima me pagan por estar ahí, ¿no? Pero es que ellos llegaron a hablar de que como es verdad que la cabra a lo mejor entra más fácil, hablaban de las cañas y tienen mucho problema con la caña, ¿no? Que la oveja llegaba aquí y esto estaba cerrado y no entraba. Ahí iba medio ambiente y les desbrozaba para abrirles camino para que ellas pudieran entrar y comer. Y así están haciendo Gran Canaria Mosaico. Entonces, cuando me tocó hablar a mí, yo les dije que me daban envidia sana porque me parece increíble que de una isla a la otra, cuando estamos en el mismo territorio, haya tanta diferencia. Y ahí el tema está en las personas que están en cada isla trabajando. El que tiene ganas lo hace, como lo hace Didac, y el que no tiene ganas no lo hace, como pasa en La Palma. Es más fácil, te prohíbo, que tener el trabajo de controlar el rollo. Y ya está. Y para mí ese es el problema. Parece que en Tenerife se están planteando iniciar algunas políticas en ese sentido, a ver si voces como la tuya y otras, y la experiencia de Gran Canaria y otras, anima en ese sentido, ¿no? Jaime, me pareció que querías hablar algo al respecto. No, bueno, quizá antes, cuando me hiciste la pregunta, que me preguntabas en qué sitios se podría ensayar, yo sería muy atrevido por mi parte, ¿no? Pero si acaso marcar la referencia general. Los intentos que hicimos de trabajar con estas ideas en Asturias, siempre buscábamos comunidades que creyeran en la idea, ¿no? Es decir, que quisieran trabajar en ese sentido. Entonces, a partir de que se produce una voluntad colectiva en una aldea que quiere ensayar y que quiere arriesgar, empezamos a trabajar, ¿no? Más que con el territorio, sería con las comunidades implicadas en el territorio y que quieren diseñar un futuro hacia su territorio. Y a partir de ahí es relativamente sencillo empezar a trabajar. ¿Y así tan bonito esto? Yo creo que la palabra clave es sentido común y conocimiento. Y hay en ocasiones la gran parte de personas que toman esta serie de decisiones, como el tema del pastoreo, no tienen el conocimiento necesario ni han aplicado el sentido común. Si es una cosa que ha funcionado miles de años, no tiene sentido que porque ahora seamos más ecologistas no pueda entrar una cabra a hacer el trabajo que lleva haciendo 1000 años y que antes no habían esos grandes incendios que yo recuerde. Y un poco lo que está pasando en la agricultura es lo mismo. Parecido, en el caso de las castañas, de las ciruelas, de las reinetas, hay un montón de frutas que son frutales, dan su fruto lo dan una vez al año y no les permite a los dueños de la finca dedicarse profesionalmente a las castañas. A día de hoy es muy difícil que haya una figura en la que le permita a un agricultor, en el caso mío, venderme castañas legalmente, que yo no tenga ningún problema,
legal y que él tampoco tenga un problema legal. Si está trabajando en un sitio, pues no puede complementar actividades o sabe que Hacienda va a tener problemas por hacer dos actividades. Yo creo que gran parte del incentivo es simplemente dejarnos trabajar. Es decir, buscar la manera de que este señor que tiene 100 castañeros, una vez al año pueda coger sus castañas y venderlas legalmente y que no sea un terrorista. Pues, al fin y al cabo, lo que estás ayudando a preservar, en el caso de las castañas, el monte, en el caso de las reinetas, cultivar una fruta que es un tesoro, en el caso de las ciruelas, yo me acuerdo cuando era pequeño, llegaba la época de las ciruelas y el mercado estaba lleno de ciruelas, y ahora para ver una ciruela se te estalla un ojo, una ciruela del país parece que es un tesoro, cuando antes no, a lo mejor ese fue el problema, que no se valoró cuando se tuvo. Pero que me llama un montón la atención y cada vez, porque lo viví, y yo llevo desde los 15 años o 12 años, llevo en el mercado. Y he visto el retroceso que hay en la agricultura local, en el pequeño agricultor. Ahora sí es verdad que tenemos muchas empresas grandes, hay 10 o 12 empresas que controlan el mercado, pero esa agricultura familiar es que tampoco te dejan. Yo me acuerdo, en mi caso, yo salía del colegio, botaba la maleta para allí y me iba con mi padre y mi madre a terminar lo que faltaba hacer en la finca. Legalmente eso hoy es explotación infantil. Si te pones a mirar los términos tal, dejen trabajar a la gente que quiere trabajar. Busquen fórmulas, busquen maneras de que eso se pueda seguir haciendo. Yo no me sentí en ningún momento explotado. Yo me sentí afortunado de que mis padres se dedicasen a lo que se dedicasen y pude aprender de ellos. En el mismo caso, y en los sectores, yo creo que pasa en todos los sectores. Carpinteros, fontaneros. El que tenía el padre fontanero tenía el chiquillo que era fontanero, lo llevaba con él y tenía el chiquillo que era un fontanero cojonudo. Ahora, pues tienes que ir a la FP, tienes que tal, y no le dan los conocimientos necesarios para que haya fontaneros, no hay pintores, no hay nada. La formación profesional no hay. Es decir, hay que seguir utilizando los métodos que se utilizaron antes para seguir con las profesiones, tanto agricultura, ganadería y lo más básico, a mi punto de vista. Nos queda tiempo para al menos una pregunta más, Alberto. ¿Hay otra persona que...? Aquí. Ah, Araceli. No nos vamos a pelear. Vale, entonces intervengo yo primero y luego te lo pasamos. Venga. Nada, era solamente al hilo de lo que está diciendo Nito. O sea, el título de la jornada es Cambio Climático y Modelo Energético en Canarias, seremos resilientes. Yo creo que en el medio rural hay unas posibilidades enormes de avanzar hacia la resiliencia y, sin embargo, no se está motivando desde edades tempranas. Yo creo que ese es uno, desde mi punto de vista, de los errores fundamentales. No es solamente desde la universidad, es que desde que los niños son pequeños habría que tratar de dignificar estos sectores que al final harán al archipiélago más resiliente. Y una propuesta que hacíamos al Consejo Insular de Educación era un cambio a lo mejor estratégico de alguna asignatura. Por ejemplo, en vez de conocimiento del medio, ¿por qué no se dice economías del medio? Y que desde ahí se vea en el medio rural cuáles son las profesiones que realmente están faltando y que después se puedan canalizar a través de la universidad. No sé cómo lo ven. Propongo que formulemos la segunda pregunta y ya se responde y terminamos. Vale, gracias. No, bueno, era un poco... Voy a intentar sintetizar mucho, porque sería una reflexión sobre algunas cuestiones que se han planteado muy interesantes, ¿no?, esta tarde. Algunas es... o sea, no tiramos la toalla con todo, ¿no? Dentro de que cada uno en el ámbito en el que esté, y es muy difícil y casi heroico a veces, ¿no?, el emprendimiento rural en este caso, y también empieza a ser hasta cierto punto, en el sentido de que lo decía Jaime, complicado innovar en la administración, porque hay gente que todavía no tira la toalla y lo sigue intentando, ¿no? Y que al final es la concertación. Tú decías también antes la concertación parcelaria, la concertación en muchos aspectos para la innovación, ¿no? Yo creo que aquí, pues, aparte de las iniciativas de Nito y de Brenda, también hay muchas soluciones imaginativas, interesantes, como que las que nos sintetizó
Carlos hace un ratito, pero me parece que casi siempre tenemos que introducir esa visión de concertación y esa visión de la gradualidad adaptada a cada territorio y sus circunstancias, porque no hay soluciones fáciles. Las soluciones fáciles no es abramos ahora que todas las cabras se vayan al monte, porque las cabras mal manejadas, ustedes lo saben, ¿no? Es un tremendo perjuicio y es una de las cosas que está ocurriendo en este momento. Pero la gradualidad dentro de la idea esa de la concertación parcelaria o la custodia del territorio, otro tipo de líneas de acción en las que podemos ir ensayando, ir a mayor escala en territorios concretos, conociendo el conjunto de factores que se mueven en ese lugar, puede darnos como por lo menos ámbitos de decir, podemos seguir trabajando en esta línea y crear cosas interesantes, ¿no? Gracias. Bueno, más que preguntas han sido reflexiones muy interesantes, pero bueno, economía del medio, gradualidad, concertación, ¿nos sugiere algo? Bueno, yo muy brevemente, una de las oportunidades que tenemos está en que el concepto de agricultura territorial es el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que me apliqué yo en que figurara esa idea con la esperanza de que luego fuéramos capaces de definir qué era la agricultura territorial, ¿no? La agricultura territorial que no se definió porque la ley quedó estancada, pero la podemos definir ahora. La agricultura territorial es la agricultura que hace el traje que mejor le sienta al territorio. Es la agricultura desastre separado, desastre, ¿no? Como actúa un sastre. Y no la agricultura desastre que tenemos ahora, ¿no? Y a partir de ahí, y lo que dijo Alberto, esa idea de intentar trabajar en términos de concertación parcelaria, agricultura territorial y diseño de cooperativas para gestionar el conjunto de un territorio, que por otra parte es lo que hace la jardinería urbana en un parque, mantiene un canon paisajístico determinado con un grupo de trabajadores, ¿no? Es decir, que tenemos, digamos, capacidad de emular lo que ya se hace en términos de jardinería urbana y que hay que hacerlo en los espacios rurales, en los territorios rurales. Por mi parte, lo dejo ahí. Carlos, Brenda, Nito, ¿alguna cuestión más que quieran preguntar? No, pero tengo que decir una cosa a aquel señor. Dígame usted, ¿quién va a proteger más las cumbres y las costas de tu isla si tú, o sea, es verdad que sueltas las cabras y hay que tener cuidado, pero nadie va a proteger mejor eso que el pastor porque le interesa. O sea, yo no quiero ir a la cumbre y acabar con ella porque el próximo verano quiero volver allí. O sea, de toda la vida, siempre el que más ha cuidado el territorio ha sido el pastor. ¿Por interés? Pues por interés. Pero por eso mismo se hacía eso. Se iba a la cumbre, se podaba en verano y en invierno podábamos la costa. Y era una poda natural y llevábamos semillas y demás. Pero nadie ha protegido y ha cuidado más el territorio que una cabra. O sea, que no la cabra en sí, sino el ganadero que controlaba esas cabras. Antes no estaban esos problemas. ¿O sí, Juan? ¿Había esos problemas? No. No había problemas ninguno, porque eran ellos quienes más... A mí es a quien más me interesa que la cumbre tenga monte. Hace poco fui a recoger pinillo, al que te cuesta un follón, que tienes que pedir permiso y mil historias, y en la reserva no puedes entrar, ¿no? No puedes entrar a cogerlo, pero sí puedes entrar caminando, y yo por supuesto entré, y yo digo, si esto es la reserva, si esto es lo que ellos están protegiendo, que baje Dios y lo vea, porque vamos, si el pino era de 2 metros, el pinillo le llegaba a 1,90, allí que hay una chispa y qué reserva, ¿qué estás protegiendo ahí? Pinillo, Pinocha en Tenerife. Pinocha en Tenerife. La visión simultánea. Claro. Exacto. En parte, por ejemplo, se está acabando con la costa porque a mí me obligan a estar en la costa, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi caso yo tengo la posibilidad de estar en una época en Barlovento y otra época en Grafía, pero hay ganaderos que están obligados a estar siempre aquí. Entonces sí estoy acabando con la costa porque si los animales están siempre ahí no va a salir nada. Antes era al revés, dejaban descansar, arriba, abajo, según la climatología, o sea, todo cuadraba. Incluso si los partos eran en el momento que eran para que yo pudiera estar allí, las cabras bajaban a parir a la costa. Y era todo, o sea, de forma natural y por interés sería, pero todo se hacía como se tenía que hacer. Sin embargo, ahora nos soltaron unos animales que no son nuestros y que están allí y que sí se están comiendo todo. Que te digo, un día iba yo caminando por Marcos y Corderos, que no sé si saben que son los nacientes, ¿no? Lo típico, yo iba con más gente y digo, aquí huele a cabra. ¿Tú lo que tienes es obsesión? No. Allí olía a cabras porque allí había una manada de ruiz que estaban cargándose todo.
yo nunca he visto una cabra en Marcos y Cordero. Entonces, ¿qué era mejor, el Arruí o nuestras cabras que estaban ahí antes de que llegara nadie? ¿Sabes? Ya estaban ahí, son prehispánicas, son desde los aborígenes, estaban ahí. Entonces, ¿qué más importante? Eso. Y la cumbre estaba perfecta en esos momentos. Muy Nada bien. más. Hay que sentarse, hay que dialogar y hay que concertar. Muchas gracias a los cuatro y muchas gracias a... Bien, pues terminada esta tercera mesa, vamos con un poquito de retraso, así que 10 minutos de descanso y volvemos a las 6 para empezar con la cuarta y última mesa. Gracias.